Compartir con ustedes pues solamente algunas cosas de las muchas que podía contarnos quien hoy nos acompaña. Es el padre Manuel Guerra, que es doctor en teología y en filosofía, es consultor del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española y es, seguro que muchos de ustedes le conocen, un gran experto en el tema de las sectas y de la masonería. Hoy está con nosotros en Últimas Preguntas. Buenos días. Buenos días, María Ángeles. Encantada. Y muchas gracias por haberme invitado. Encantada, de verdad, de que podamos compartir este ratito. Padre Manuel Guerra, usted ha publicado recientemente en la editorial Secotia el libro Masonería, Religión y Política. Vamos a hablar un poco de este tema. ¿Qué es la masonería? Buena pregunta. Antes de hablar de algo, hay que saber qué es, ¿no? Pero no es difícil porque es una realidad compleja. Podemos definirla como una asociación secreta, muy jerarquizada, que trata de transformar al hombre de piedra bruta en piedra cúbica, dicen ellos, lo explicaré un poco, o sea, en el hombre perfecto e ideal, libre, trascendente, filantrópico, por medio del esfuerzo personal y de la iniciación en los distintos grados, según los ritos, y también por la ayuda de los hermanos. Los masones entre sí se llaman hermanos. Es una asociación secreta y le dicen discreta, pero hay muchas razones, hay un capítulo para demostrar que es secreta todavía. Después es muy jerarquizada, distintos grados, distintas autoridades, todo bien ensamblado, de tipo más bien federal, confederal, y aspira a transformar al hombre nada más en el plano natural, hombre perfecto, libre de verdades dogmáticas, de imposiciones éticas, o sea, simplemente en el plano natural. Después, tolerante, según ellos, tolerante, aunque también tenga ellos sus principios. Y para lograrlo tiene que ser el esfuerzo personal, sin gracia de Dios ni gracias de Dios, sin Jesucristo. Su Dios es más bien sincrético, o si queréis, deísta. También, por medio de los ritos, la masonería no tiene teología, tiene solamente liturgia. Es como si en la Iglesia Católica no hubiera más que la Santa Misa y los sacramentos para formar a los fieles. Y por último, la ayuda de los hermanos, de todos los masones. Esta terminología de hermanos la han tomado del cristianismo, en la que los primeros siglos de la Iglesia se llamaban hermanos los cristianos, hijos del mismo padre, ¿no? Ahora aquí hay una fraternidad que no, sin padre, claro. Yo creo que eso es el resumen, aunque puede ampliarse. En las logias, debajo de la tribuna del trono donde está el venerable maestro que preside, en un plano un poco más inferior, está lo que llaman el ara o altar, con el libro sagrado o no sagrado, la escuadra y el compás. Ya a un lado está la piedra bruta, tal como sale de la cantera, sin desbastar, y otro lado la piedra cúbica, perfectamente ajustada en todo, ¿no? La piedra bruta simboliza a lo que llaman profanos, los no masones, y la piedra cúbica al masón, hombre ya perfecto, que va haciéndose a través de los grados. El grado primero sabe solo del grado primero, en el segundo, el primero y el segundo, y así hasta llegar 33 en el rito más extendido, o incluso hasta 93 rito de Misraim, ¿no? En la primera parte del libro se habla de masonería, religión. Vamos a hablar un poco de esta relación, porque realmente están relacionadas, pueden incluso llegar a confundirse. Masonería, religión y religiones, diría yo. Según los masones, la masonería no es una religión. Ahora, algunos afirman que es la religión. Ellos prescinden de las religiones concretas existentes. De todas ellas. Y se fijan en lo común a todas las religiones. Eso aparece ya en las constituciones de Anderson, que son las que afectan prácticamente todas las obediencias masónicas, del año 1723, o sea, 6 años después de ser fundada oficialmente la masonería. Dice que hay que buscar lo común a todas las religiones. Ahora, resulta que lo común a todas las religiones no existe prácticamente, como no existe lo común a todos los idiomas. Nosotros hablamos el idioma de la madre normalmente y podemos aprender otro idioma, ¿no? Ahora, lo común no existe, existe una religión concreta, que generalmente al principio es la religión de los padres o de la madre, ¿no? Y luego puede uno aprender otra, convertirse a otra. Ahora, esto hace, de aquí deriva uno de los principios de la masonería, que es el laicismo.
lo común, lo propio de las religiones tiene que estar fuera de la vía pública. Ni en las calles, ni en el Congreso, ni en las universidades, en ninguna parte. Solamente lo común. Por eso, fuera crucifijos, fuera símbolos religiosos, ¿no? Si habéis visitado la ONU, allí está la sala de la meditación, después le llamaron sala del silencio, donde el que entra va allí a orar, así con Dios en general, o también simplemente a reflexionar. Y allí no hay ningún símbolo religioso, ni una cruz cristiana, ni una estrella de David judía, la media luna musulmana, ni la rueda budista. Y solamente en el centro hay una especie de altar, podríamos decir la piedra cúbica, y es el templo de allí, ¿no? Es donde se casó Kofi Annan cuando era secretario de Estado con una rubia sueca. Hablaba usted de laicismo, de retirada de crucifijos, de símbolos religiosos. Claro, todas estas cuestiones están reguladas o pueden estar reguladas por leyes civiles. Aquí ya abordamos la otra parte que usted trata en el libro, la relación entre masonería y política. Bueno, aparte no solo eso, es que además esta religión masónica, lo común de todas las religiones, la regulan los gobiernos de cada nación y en el plan nuevo orden mundial los organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, por ejemplo, ¿no? Volvemos un poco a las religiones étnico-políticas de la antigüedad, griegas, romanas, por ejemplo, indoeuropeas, celtas, donde, date cuenta que varios clanes juntos, varias familias fueron un clan, varios clanes una tribu, varias tribus una nación, varias naciones un imperio. Y en cada estadio de estos, el que es sumo sacerdote, el jefe supremo es el paterfamilias, el patriarca, el jefe de gobierno o el emperador. Pensemos en Roma, o los incas, o los aztecas, ¿no? Ahora, como estamos a nivel global, tiene que haber, según estos principios, tiene que haber un solo gobierno mundial, una sola moneda, un solo idioma, una sola religión, que es esta, o una sola ética, para que no haya un caos. Sin código de circulación y sin señales de tráfico, sería el caos en las ciudades, ¿no? Pues también a este nivel tiene que haber también algo común ético, ¿no? Y ahora, en el Parlamento que hubo de las religiones, en el año 1993, después del 5º aniversario del descubrimiento de América, se partió del amar al prójimo como a uno mismo. Eso me parece bien, ¿no? Ya que eso es precristiano, eso es propio de todas las religiones. Y también de las constituciones masónicas de Anderson. Ahora, después, ¿cómo se concreta eso? Claro, la verdad es que es volver a nacionalizar, volver a las religiones nacionales de la antigüedad, este enfoque. ¿Está muy extendida la masonería? Está muy extendida, está en todas las partes prácticamente, en todas partes, aunque últimamente las iniciaciones al primer grado han descendido considerablemente. La gente ahora no quiere comprometerse, y menos para siempre, claro. Ese motivo han descendido, pero en el libro pongo los descensos que ha habido, es un descenso considerable, pero aún tiene mucho influjo. Está prácticamente en todos los gobiernos y en la ONU, claro, evidentemente, ¿no? Y en la UNESCO. Todas las personas por naturaleza tenemos una dimensión espiritual, una dimensión religiosa. Por lo que usted nos ha estado contando, padre Manuel Guerra, ¿se trata con la masonería o la masonería trata de eludir esta parte, esta dimensión espiritual del hombre? Hasta cierto punto sí, ya que si prescindimos de un Dios personal, el Dios impersonal, pues es un Dios que no exige cuentas, ¿no? Con lo cual me dijo yo en Dios. Yo soy el que digo, esto está bien, esto está mal, ¿no? Que en el fondo es lo que está haciendo ayer. Lo que hizo ayer, por ejemplo, el Tribunal Constitucional fue eso. Esto es así, esto es asado. Ahora, el hombre es religioso por naturaleza. El gran historiador rumano, Mircea Eliade, dice que el sentido religioso no es un estadio de la evolución humana, sino algo connatural a la estructura del ser racional. Solamente el ser racional puede ser religioso. Las plantas o los animales no son religiosos. Más aún, yo estoy de acuerdo con el gran novelista ruso Dostoyevsky, que en el adolescente afirma: el hombre tiene necesidad de arrodillarse ante algo o ante alguien. Si no se arrodilla ante Dios, lo hará ante un ídolo de oro, de plata o simplemente imaginario. Esos son idólatras no ateos.
Idólatras es el nombre que les cuadra. Hasta aquí la cita de Dostoyevsky. El gran pecado actual es la idolatría. Es prescindir del Dios y erigirnos un ídolo, que en la Revolución Francesa, como sabes, fue la diosa Razón con mayúscula, que era una participante de la ópera parisina, que quitaron a Notre Dame, Nuestra Señora, de su hornacina y pusieron a la diosa Razón, representada por esta corista de la ópera parisina. Y claro, en lugar de la Padre Santísimo pusieron dos, a la Fraternité y a la Égalité. Después viene el poder, el placer. Todos tenemos algún ídolo, fácilmente. Por eso a mí me llamó la atención cuando un hombre de cierta importancia política en un programa de televisión le preguntaron ¿cuál es el mandamiento que más le cuesta cumplir? Dijo, el primero, adorarás a Dios. Porque es tan fácil no adorar a Dios, tener otros ídolos. Y yo creo que acertó, Yo creo que acertó. O sea, si no adoramos a Dios, adoramos a un ídolo. A propósito de esta necesidad espiritual, de esta dimensión espiritual de la que estamos hablando, pues lógicamente las personas buscamos respuesta a esa necesidad. Normalmente lo hacemos en las grandes religiones, en el cristianismo, judaísmo, en el islam, pero también se puede buscar en pseudo religiones, en sectas incluso. El hombre busca siempre. Más aún el masón Lexin, este dramaturgo alemán, dice, si a mí Dios me ofreciera en una mano la verdad, en otro la búsqueda, le diría, la verdad, quédate con ella. A mí dame la búsqueda, pero claro, buscamos, y a veces vamos por el desierto toda la vida buscando un oasis que termina siendo un espejismo. Si no vamos al Dios verdadero, y en este caso es Jesucristo para un cristiano, claro, que cada uno tiene que buscar, a ver, razones para creer, la credibilidad, y para fiarse, o sea, para tener fe. Fe es fiarse de alguien, confiar en alguien, ¿no? La fe religiosa es confiar en Jesucristo. Cuando falla la fe, ya viene una crisis, viene un poco el purgatorio, ¿no? Pensemos en el matrimonio, dos cónyuges, si uno se desconfía del otro, ya voces, no hay consentimiento, sufrimiento puede terminar en divorcio y en lo que sea, ¿no? Por eso, la búsqueda es importante, siempre se haga con honradez, pero ahí se interfiere después el comportamiento, la conducta, mil circunstancias, ¿no? Antes podemos decir que uno era cristiano casi por necesidad. Era valiente, audaz, el que sea agnóstico o ateo. Ahora es al revés. Ser pagano, ser agnóstico, ser idólatra, pues es lo normal, es el ambiente, ¿no? En cambio, para ser cristiano, para ser católico, se requiere personalidad, no valen los blandengues, Ahora, buscar es necesario. Incluso cuando uno cree en Jesucristo, hay que andar más profundamente. Jesucristo tiene la suerte de que, como es Dios, por mucho que ahondes, no llega al final. En cambio, en el amor humano, a veces nos quedamos en las apariencias y al conocerse más con el trato, viene la desilusión. A no ser que uno llegue a la madurez y se entregue más al otro. Hace apenas unos meses el Papa abrió el año de la fe. Se ha debatido, se está hablando mucho sobre nueva evangelización. No sé, en relación con esto que estamos hablando hoy, ¿qué le sugiere a usted? Hombre, estamos pasando esta época que es la nueva orden mundial, que no sé por qué algunos se oponen abiertamente a ello, no lo sé. Incluso uno hizo el atentado de Oklahoma, que a mí me impresionó. Es el primer atentado que conozco yo, según dicen, con energía nuclear. Hubo muchos muertos, heridos, muchos edificios derribados, y aquello no trascendió. Como fue nuclear, aunque era débil, pero era que se oponía al orden mundial. Incluso algunos cristianos se oponen al orden mundial. Pues no, señor. El nuevo orden mundial, este que es global, es un estadio de la humanidad y hay que aceptarlo, guste o no guste. Ahora, como nace relativista, sincrético, laicista, o sea, masónico, habrá que cristianizarlo. Está más indigente que otros de Jesucristo y de nueva evangelización. Y en esto la Iglesia es experta, No es la primera vez que pasa esto, Piensa en la invasión de los bárbaros. Bueno, a mi juicio, el siglo peor para la Iglesia es el siglo II. Ah, sí. En el que primero mataban a los cristianos, Pensemos en Orígenes, siglo II, siglo III, matan a su padre que muere mártir, confiscan sus bienes, porque además les confiscaban los bienes, ¿no? Con 18 años tiene que empezar a dar clases de filosofía cristiana, o sea, doctrina cristiana, para poder mantener a su madre y a sus 7 hermanos más pequeños que él. Claro, se tuvo un genio y Orígenes salió adelante. Aunque en las clases tenían que cambiar de casa continuamente, pues si no los perseguían, ¿no?
y había alboroto. Bien, luego, además de esta persecución, vino los gnósticos, así como no era actual, que afectó a la intelectualidad, a los pensantes. Y luego vino el montanismo, que afectó a la gente sencilla, porque era irracional, era un carismatismo, un sentimentalismo, algo así como no era ahora, como la gnosis, en parte también la masonería, en la rama esotérica sobre todo. Y hubo ciudades, por ejemplo, Tiátira, que prácticamente en pocas semanas dejaron de ser cristianas, se hicieron montanistas. Claro, no conocemos la historia, pero todo se repite. Ah, sí. Entonces los gnósticos decían, somos cristianos, y los sanguinarios decían, hombre, no sois cristianos, os llamáis cristianos porque así perjudicáis más a la Iglesia, ¿no? Igual que ahora cuando los masones dicen, yo soy católico. ¿Por qué esto se dice también? Desde la masonería, sí, lo dicen, sí. ¿Algunos de ellos se consideran católicos? Sí, muchos. En España, muchos de ellos, No solo eso, además llegan a veces algo que a mí me hiere sensiblemente. Estuve en México, estuve un verano en la capital, 22 millones de habitantes, media España, y por la mañana la misión era hablar con profesores de sus universidades sobre masonería, fueran masones o no fueran masones, por la tarde sobre sectas, que estaban en las afueras. Y conocía indirectamente a una persona, a una profesora, y tenía los lectores que ella había usado como venía una maestra, directora de una logia, ¿no? Iba a que me informara de la masonería, y me llevé el gran chasco de que me negó que fuera masona. Más o me digo, pregunte en la parroquia y verá cómo voy a misa los domingos y comulgo. Para mi sensibilidad eucarística fue como un trayazo. O sea, que se instrumentaliza la Eucaristía, la Santa Misa, para políticamente aparentar como algo que no es. Y aquí el gran maestro de la Logia de España, no el actual, sino Josep Corominas, fue dos antes, ¿no? Ese, cuando iba a misa, comulgaba, ¿no? A pesar de que Santo Oficio, como no es Santo Oficio, la Sagrada Congregación por Doctrina de la Fe, en el año 1983, dio una nota diciendo: los principios de la masonería siempre han sido inconciliables con la doctrina cristiana. Si un fiel, si un católico es masón, está en estado de pecado grave y no puede recibir la Sagrada Comunión. Eso está bien claro. Fue promulgado por el entonces gran prefecto, que fue Ratzinger, actual Papa, con la aprobación de Juan Pablo II. Padre Manuel Guerra, qué pena no poder seguir hablando de este y de muchos más temas. Nos daría para una larga conversación, pero el tiempo se nos acaba. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. De todas formas, recordamos a nuestros espectadores que si lo desean, pues pueden ampliar toda esta información en este libro Masonería, Religión y Política, de la editorial Secotia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María.